Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos entonces a esta nueva clase. Recuerde que es la segunda clase que vamos a ver y estamos estudiando entonces lo que es teoterapia, lo que es el tratamiento de Dios hacia los hombres. La semana pasada estudiábamos entonces las dimensiones del ser y decíamos que el hombre está formado por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Hoy vamos a empezar a ver esas funciones de las áreas del ser específicamente, como así. Vamos a empezar entonces a escudriñar lo que es la conciencia, la comunión, la intuición y a profundizar también en ellas. La próxima semana veremos entonces lo que es las funciones del área emocional o psicológica, como es los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y terminaríamos viendo las funciones que son un poco, pues, menos extensas, que son las del cuerpo. Y entraríamos a estudiar eh, otras, como por ejemplo, a estudiar a profundidad el corazón, cuáles son esas eh, necesidades que presenta el espíritu, cuáles son las necesidades que presenta el alma y cómo eso afecta al cuerpo. Entonces, en el día de hoy, vamos a estar viendo y vamos a empezar con esta primera. Hoy vamos a ver entonces esa segunda materia, se llama funciones de las áreas del ser. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Esta clase entonces se profundizará en la importancia de conocer las diferentes funciones de cada una de las áreas del ser, comprendiendo cómo interactúan entre sí y cómo su desarrollo integral contribuyen al bienestar de la persona. Cuando vemos que esas áreas deben trabajar en unidad, el espíritu no trabaja solo, el alma no trabaja sola y el cuerpo no trabaja solo. ¿Sí? Entonces, si queremos entonces comprender con mayor claridad la vida espiritual, es fundamental analizar en detalle el espíritu y entender las leyes por las cuales opera. Solo cuando conocemos las funciones del espíritu podemos comprender su dinámica y aprender a vivir conforme a ellas. Estas leyes no solo rigen nuestra vida espiritual, sino que son esenciales para nuestro crecimiento. Hay algo que nosotros necesitamos tener, ¿sí? Y necesitamos profundizar en cómo. Hoy vamos a ver toda la primera área, que es el espíritu, ¿sí? Nos va a quedar faltando una, que es la conciencia, que la veremos la próxima semana, porque nos vamos a extender, vamos a profundizar bien en cada una de sus funciones. Entonces, no se trata de acumular un vasto conocimiento sobre el espíritu, sino de dedicar nuestra mente y nuestro esfuerzo a comprender y aplicarlo día a día. ¿Cómo entonces el espíritu, ese espíritu de Dios, crece? Y aquí vamos a hacer una diferencia. Recuerde que el ser humano tiene espíritu. Ese espíritu con E minúscula, todos los seres humanos lo tienen. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual. Todos poseen espíritu. Y eso lo dice la palabra de Dios, lo estudiamos la semana pasada. Cuando el Señor sopló sobre Adán y le dio vida, le dio espíritu. Quiere decir, le hizo un ser viviente. El tener el ser un ser viviente, pues tiene que tener un espíritu para moverse.
¿Qué fue lo que pasó? Cuando Adán peca, el espíritu que tenía Adán, que era un espíritu como del Espíritu Santo, o que provenía del Espíritu Santo, muere. Y al morir, deja de funcionar todo su ser como algo articulado. Entonces, cuando Adán fue formado, su espíritu, su alma y su cuerpo trabajaban de una forma articulada. El espíritu gobernaba, el alma daba, obedecía y el cuerpo se mantenía sano. Cuando Adán cae, resulta que el espíritu pierde toda noción sobre el alma, quiere decir, pierde todo derecho de ser autoridad y el alma empieza a mal suplir las necesidades del ser. El cuerpo empieza a experimentar las enfermedades. Entonces, por eso, para poder volver a ese diseño original, nosotros necesitamos recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, empezamos a tener sanidad espiritual, emocional y física. El hombre empieza entonces a sustentarse a través de lo que es la palabra de Dios. Para alcanzar entonces una santidad total, es crucial conocer cómo opera el espíritu, ya que este es el vínculo fundamental entre el hombre y Dios. Quiere decir, el espíritu es el que te conecta con Dios. Si el espíritu está muerto, no hay conexión con el Señor. ¿Qué conecta con Dios? Nuestra área espiritual, nuestra área emocional y nuestra área física. Ojo, mire que le estoy diciendo, ¿qué conecta con Dios? Nuestra área espiritual, nuestra área emocional y nuestra área física. Pero solo el espíritu tiene conexión, solo tiene revelación, solo tiene intuición, solo tiene comunión y solo tiene conciencia. Quiere decir, aunque el alma se conecta con Dios, no recibe el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje lo recibe el espíritu y se lo transfiere al alma. Porque si no, entonces serían entes independientes. Cada uno trabajaría de una forma aparte. Y el Señor nos hizo para que trabajemos, nuevamente le repito, de una forma mancomunada. Quiere decir, espíritu, alma y cuerpo trabajando en unidad. Cuando el espíritu entonces presenta deficiencias, todo nuestro ser será afectado. Así como el espíritu es el que trae toda la información de Dios hacia el resto del ser, espíritu y cuerpo, si el espíritu está enfermo, quiere decir, está muerto, porque el espíritu no está enfermo, el espíritu está muerto. El espíritu cayó, el espíritu murió, el espíritu no tiene enfermedad. Un enfermo no tiene enfermedad. Si una persona falleció, pues ya que va a estar enfermo. Y lo mismo pasa con el espíritu. El espíritu murió. Y la única manera de nuevamente el espíritu tener vida es nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Si Dios no nos da vida a través del Señor Jesucristo, nuestro espíritu permanecería muerto. Ahora, si ese espíritu está deficiente o presenta deficiencias, todo nuestro ser se verá afectado. Todo en la vida tiene un trasfondo y ese trasfondo es espiritual. Quiere decir, aunque no lo podamos ver, todo lo que se mueve a nuestro alrededor es de una forma espiritual. Nada se mueve siendo por el alma o por las emociones. Todo es espiritual. Entonces, ¿alguien levantó la mano?
No, líder, buen día, que es que las Buenos días. diapositivas no están cambiando. Ah, no, hija, solamente estoy en la primera. Ok, Sí. Ya les digo, la segunda dice el estado actual del hombre. Cuando cambie allí, entonces me avisan. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios nos dice que el hombre caído, quiere decir, el hombre natural, el hombre que rechazó la presencia de Dios, el hombre que entró en desobediencia, el hombre que entró en rebeldía, el hombre que renunció a la presencia de Dios, el hombre que se alejó y creó un espacio, un vacío entre él y Dios, puede ser regenerado. Quiere decir, todos los hombres tienen, o se les puede decir, si Dios les abrió la puerta para que sean regenerados. Lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Pero también hay Ezequiel, capítulo 26, versículo 36. ¿Qué nos dice Ezequiel 26, 36? Alguien que tenga una Biblia que me pueda compartir. Bueno, ya le leo. ¿Lo tiene allí? Ezequiel líder, 36, dice la ¿qué palabra. líder? Perdón, Sí, lo Ezequiel tengo. 26, 36. 36, ¿desde el primero? 26, 36, 26. Dice la palabra de Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, entonces miremos lo que nos dice la palabra de Dios allí. La palabra de Dios allí en el libro de Ezequiel, hablándonos del espíritu y hablando de la regeneración, quiere decir, aquel hombre caído, les repito, aquel hombre que estaba en rebeldía, que se había apartado de Dios, aquel hombre que se había separado, viene a ser regenerado porque Dios coloca un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Recuerde que en el corazón del hombre, o más bien el corazón que habla la Biblia, habla del corazón como intelecto, como conocimiento. Hay unos versículos que habla del corazón como el músculo, pero son muy pocos. Entonces, lo que hace Dios o lo que le está diciendo Dios en Ezequiel es, le voy a colocar un espíritu y ese espíritu nuevo es ¿cuál? El Espíritu Santo, porque el espíritu del hombre está muerto. Para ser regenerado necesita el Espíritu Santo. Pero también le agregaré un corazón nuevo. Un corazón, entonces quiere decir, una nueva voluntad, un nuevo conocimiento, un nuevo intelecto, cuando nos habla del corazón del hombre. Entonces, Ezequiel 26:36 claramente nos dice que nos pone un corazón nuevo, un intelecto nuevo, una voluntad nueva y un conocimiento nuevo. Hijita. Sí, buenos días. Entonces es como si ponen una nueva alma. No, no. No porque recuerde que el alma son los pensamientos, son las emociones y son la voluntad. Todavía no hemos visto esta parte, la vamos a ver muy pronto, y es que el corazón es el filtro entre el alma, entre el espíritu y el alma. Quiere decir, el corazón filtra toda la información. Por eso cuando Ezequiel dice que entregará un nuevo espíritu y un nuevo corazón, es para poder que tenga un alma sana. No le va a cambiar el alma, sino que le va a dar sanidad porque el alma sí está enferma. A excepción del espíritu que está muerto, el alma tiene enfermedad. Entonces, por eso es que el alma experimenta sufrimiento, experimenta depresión, ansiedad, rechazo, inferioridad, frustración, bueno, y otras cosas que veremos mucho más adelante. Esa alma necesitaba sanidad, pero si el corazón está enfermo, así el espíritu esté aliviado, así el espíritu esté sano y con el Espíritu Santo, pero el corazón esté enfermo, el alma va a estar enferma porque lo que va a recibir es lo que viene del corazón.
Les explico. Un filtro. Tomen un filtro de agua. Usted en la parte de arriba puso el agua, están pues los diferentes aparaticos que filtran el agua y abajo llega el agua limpia, filtrada. Si los filtros están dañados, pues el agua va a pasar con toda la contaminación, con todas las bacterias. Lo mismo pasa en el corazón. Si el espíritu está sano, pero el corazón está enfermo, el corazón entonces tiene ira, contiendas, pleitos, diserciones, el corazón está es de piedra, está lleno de espinas, de rencor, pues eso es lo que le va a transmitir al alma. Entonces, el alma, ¿cuáles van a ser sus pensamientos? Van a ser pensamientos de inequidad, de enojo, de frustración, de soberbia, de altivez. Y en las emociones, ¿cómo van a reaccionar? Entonces, el alma reacciona de una forma iracunda, de pleitos, de enojos, y entonces va a gritar, porque el grito es una sensación de las emociones, pero viene la voluntad y entonces la voluntad va a agredir a la otra persona. La voluntad entonces no se va a someter a lo que le está hablando el espíritu. Y por ende entonces el cuerpo va a recibir ¿qué? Enfermedad. Por ejemplo, cuando usted le da ira, el corazón se demora 7 horas aproximadamente para nuevamente estabilizar la adrenalina. Entonces usted está en 7 horas propenso a que le dé un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Si ves la función como es del ser, y viene todo desde la parte espiritual. Pero si yo tengo mi espíritu limpio, sano, vivo, mi corazón de carne, como dice Ezequiel 36, el alma va a recibir toda la información de una manera transparente, una manera sana, una manera equilibrada. Entonces, el hombre natural, bueno, perdón, íbamos aquí. Entonces, Ezequiel 26, 36, el cual constituye un fundamento de su nueva vida. Quiere decir, ¿recuerdan lo que dice Juan capítulo 3? Cuando el Señor le habla a Nicodemo. Entonces, ¿qué le dice Juan o qué dice Juan capítulo 3? Mire, Juan le habla a Nicodemo. En el versículo 3, y le responde el Señor Jesús a Nicodemo. Y le respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, le está confrontando o le está diciendo lo que hablaba Ezequiel. ¿Qué le estaba diciendo? Usted necesita un espíritu nuevo, un corazón nuevo para poder vivir. Y necesita entonces un nuevo espíritu para poder entender lo que es espiritual. El hombre natural no percibe las manifestaciones de Dios. El hombre natural no ve la gloria de Dios. El hombre natural no va a poder entender lo que nos va a hablar Dios. Por eso el corazón del hombre natural siempre será perverso y engañoso, dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. El hombre entonces natural enfrenta una gran necesidad, pues su pecado le impide acercarse a Dios y su espíritu está muerto. Quiere decir, fuera de que su espíritu murió, ya no se puede acercar a Dios, el hombre natural. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no puede percibir lo que es de Dios, porque lo que es de Dios se percibe a través del espíritu. Y como el hombre natural tiene el espíritu muerto, pues no va a poder percibirlas. Recuerde que existen 3 clases de hombres: natural, carnal y espiritual. Vamos a ver entonces esas funciones del espíritu. Ahora sí vamos a profundizar sobre lo que es las funciones del espíritu. Ahora sí me dicen si cambia la diapositiva. Listo. Miremos pues, entonces, funciones del espíritu.
En la lección anterior vimos que las funciones del espíritu se pueden clasificar en tres. También dimos un pequeño abrebocas de cada una de ellas y se respaldó con un verso bíblico, ¿sí? Mira una cosa aquí. Entonces, esas funciones nos enseñan lo siguiente. Como esas tres funciones son la intuición, son la conciencia y son la comunión. Aunque las tres son distinguibles, quiere decir, se pueden, cada una tiene sus funciones, o cada una, así valga la redundancia, la función de la intuición tiene sus funciones, digámoslo así. Podemos ver que las tres se necesitan o las tres están unidas entre sí. No pueden o no se pueden tener de una forma independiente. ¿Preguntas hasta allí antes de que profundicemos a lo que vamos a ver? Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, líder, sí se ve. Bueno, entonces, esas tres funciones, que son la intuición, la conciencia y la comunión, vamos a empezar a desbaratarlas, mejor dicho, vamos a empezar a profundizar y vamos a empezar a entender cómo trabaja esa función de la intuición, cómo trabaja la conciencia y cómo trabaja la comunión. Para nosotros entonces sería muy difícil hablar sin mencionar, por ejemplo, no podemos hablar de la intuición si no hablamos de la comunión y la conciencia. Siempre deben de estar unidas, siempre se deben demostrar, deben de estar entre sí. Ahora, miremos entonces, cuando hablamos de la intuición, espontáneamente vamos a incluir la comunión y la conciencia. Así que aún estábamos analizando, podemos estar mirando el espíritu, debemos hacer un estudio muy detallado de sus tres funciones. Ojo que la conciencia, la intuición y la comunión no son las únicas funciones del espíritu, hay otras, pero no las vamos a profundizar. Las más importantes son estas tres, las que vamos a empezar a ver. Entonces, el espíritu abarca estas funciones y podemos decir que cuando andamos en el espíritu es porque estamos actuando según la intuición. Hay algo que es muy importante y es que recuerde que la intuición debe estar en los cristianos de una forma permanente, porque la intuición es la que te va a dar a entender la interpretación de la voluntad de Dios. Y aquí la palabra interpretación está correctamente dicha, ¿sí? No lo estamos viendo como interpretación de la palabra de Dios, que Primera de Pedro nos dice que la palabra de Dios no es de interpretación humana, no. Aquí estamos hablando de la voluntad de Dios. Yo tengo que tener la intuición todos los días para poder comprender la voluntad de Dios, para poder entenderla y para poderla hacer. Si usted no tiene la intuición trabajando al 100%, usted no va a poder comprender la voluntad de Dios. Y ahí es donde se nos va a presentar la neurosis espiritual, el legalismo, donde vamos a ver entonces también otras enfermedades espirituales que se nos presentan. Por ejemplo, una persona que no tiene vida en el espíritu, la intuición no va a funcionar. Y por eso es que ellos buscan hechicería, buscan entonces lo esotérico, buscan entonces muchas formas de comunicarse con Dios, los santos, las velas, las luces, para poder tener esa revelación de Dios. ¿No ve que? Les voy a dar un ejemplo.
La iglesia romana le prenden una vela al santo, ay, para que el santo me haga el milagro, y le prenden una vela. Están buscando la intuición de ese santo. Mas el creyente, el que vive en el espíritu, el hombre espiritual, no necesita iluminar, porque él es iluminado a través del espíritu, a través de su intuición, para poder comprender los designios del pensamiento de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy comprender, que la intuición es la que me va a revelar esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Si su intuición no está trabajando, si su intuición no está funcionando, si está muerta, usted no va a poder conocer la voluntad agradable y perfecta del Señor. ¿Preguntas o continúo? Yo les envié el material para que estuvieran leyendo. Bueno. Estas tres funciones, ¿sí? Recuerde, estas tres funciones no son las únicas que posee el espíritu, ¿sí? Y tampoco son el espíritu mismo. Quiere decir, no voy a confundir que las tres funciones del espíritu es el Espíritu Santo, no. Y acá les voy a aclarar algo, ya que les hablé de esto. No es que a nosotros nos cambien el espíritu por el Espíritu Santo, no. Usted tiene el espíritu, estaba muerto. Lo que hace el Señor cuando yo lo recibo es que el Espíritu Santo viene a morar en mí, quiere decir, toma el control de mi espíritu. Y entonces el hombre quedaría, digámoslo entre comillas, con dos espíritus. Sí, claro, quedaría con el espíritu del hombre y con el Espíritu Santo. Pero ya el espíritu del hombre no está muerto, sino que el Espíritu Santo lo empieza a alimentar y le empieza a dar. Y le empieza entonces a llenar los vacíos, las necesidades, el sufrimiento, el haberse apartado de Dios. Empezó el Espíritu Santo a alimentarlo y lo va alimentando. Entonces, el Espíritu de Dios lo que hace es morar en el espíritu del hombre. Viene a tomar y a llenar esos vacíos. Le dio nueva vida. Les llenó nuevamente. El espíritu es simple y llanamente el espíritu. Eso dice un señor que se llama Watchman Newt. Él quiso decir con esta frase es que el espíritu debe comprender desde el espíritu y nunca desde el alma. Entonces, cuando nosotros podemos estudiar o prepararnos en todo lo secular, pero si no comprendemos y si no vivimos desde el espíritu, todo el resto es muerto. No tiene nada. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, quiere decir, ese espíritu con E minúscula, necesita ser alimentado y ser lleno a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a empezar a dar vida. ¿Cómo lo vamos a interpretar o cómo lo vamos a poder entender? Estamos viendo la diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a mirar el estado actual del hombre. ¿Sí? El estado actual del hombre. Lo que usted ve en negro es el espíritu del hombre muerto. Todavía no tiene regeneración porque no ha recibido al Espíritu Santo. Dice, el alma suple más las necesidades del espíritu. Es decir, el alma tomó el rol que tenía que tener el espíritu, que era alimentar el resto del ser. El cuerpo se convierte en un receptor de enfermedades, tanto emocionales como espirituales y físicas. Entonces se está preguntando, bueno, ¿por qué el cuerpo va a ser receptor? Porque el cuerpo, que es lo físico, lo vimos la semana pasada, este cascarón es el que muestra las dificultades del espíritu y del alma. Él las hace visibles. Entonces, usted se enojó, le dio ira.
se puso iracundo, se le subió la presión arterial, le dio un derrame cerebral, le dio un infarto. ¿Dónde se percibió? En el cuerpo. Entonces, hay que cuidar que desde el espíritu, el alma, para que mi cuerpo esté sano, para que no viva esos colapsos de enfermedad. Por eso él es el receptor de toda enfermedad. El cuerpo entonces, usted entonces le da ira y le da una gastritis, una úlcera gástrica. Usted entonces, si le da ira, claro, le da un dolor de cabeza. Entonces, cuando usted le da ira, la presión arterial se sube. La presión arterial le da dolor de cabeza, le puede romper uno de los vasos, bueno, yo no soy médico, pero uno de los vasos del cerebro, ¿sí? Y le da una, bueno, ¿cómo no, Anita, de pronto, o Una Pilar? CD, ¿Una qué? una CD, un O el accidente cerebral accidente vascular. cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da ira. ¿Por qué? Porque el cuerpo es receptor de toda la enfermedad espiritual y emocional. Todo lo que usted vea en el cuerpo, ¿sí? Más o menos el 80-90% de lo que usted vea y las reacciones del cuerpo son problemas causados o recibidas desde el espíritu y desde el alma enferma. Quiere decir, Romanos 5:12, ¿quién lo tiene? Dice entonces la palabra de Dios así. ¿Ya? Listo, hija, hágale. Vayan buscando los otros versículos. Hágale, Joanita. Un momentico, Lili. 12, ¿no? Sí, Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, entonces mire que la palabra de Dios es muy clara porque le dice, por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres que pecaron. Todos los hombres, entonces estamos llamados o fuimos condenados por causa de Adán. Todos murieron, todos estamos apartados de esa presencia del Señor. Separados de Dios, Isaías 59:2. Hágale, María. Dice la palabra de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, mire. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir, el hombre natural nunca va a oír la palabra de Dios. El pecado lo hizo apartar de Dios. Por eso hay mucha gente que aún viendo la misericordia de Dios, viendo que Dios le ha hecho milagros grandemente, ese hombre no puede ser agradecido porque no tiene a Cristo, porque no ha recibido al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado lo lleva más bien a separarse. Entonces, aquí algo para que nosotros anotemos, y es que el pecado en el hombre carnal, ojo que pase al hombre carnal, no al hombre natural, pase al hombre carnal. El hombre carnal, el pecado lo lleva a sentirse culpable. Pero esta culpa es buena. Porque recuerde que el Espíritu Santo, dice el libro de San Juan, si no me equivoco, en el capítulo 16, dice que el Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el hombre espiritual peca, quiere decir, se vuelve carnal, el Espíritu Santo viene a rearguidir o a rearguidir en que usted está pecando para hacerlo entrar nuevamente en razón. Esa culpa lo hace
lo hace entonces que usted vaya y cambie esa forma de ser. Y le diga, mire, usted está fallando, usted está pecando, pero al hombre carnal, al hombre natural, el Espíritu Santo no lo va a corregir. ¿Sí? El Espíritu Santo no lo va a llevar a que entonces su espíritu entre nuevamente en santidad con Dios, porque no lo tiene, el hombre natural no lo tiene. Y como no lo tiene, pues entonces el Espíritu Santo no está actuando. Mire la diferencia entre los dos. Si el hombre natural peca, el Espíritu Santo no lo va a corregir. Pero si el hombre, el espiritual peca, se volvería carnal, el Espíritu Santo, a través de hacerle sentir la culpa o a sentirse pecador, lo va a hacer nuevamente arrepentirse. Esa es la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Un hombre natural. El hombre natural no tiene conciencia de arrepentimiento. El hombre carnal sí. Entonces todos los días el Espíritu Santo le va hablando, mire, mire. Entonces el hombre, ¿qué hace el Espíritu Santo en este hombre? Diciéndole, mire, estás fallando. Mire, estás pecando. Pero el hombre natural no va a hacer eso. Entonces, vamos a mirar entonces cómo el hombre natural lo hace. Veamos entonces. Tercero, el hombre, hija, Marín. No, líder, qué pena. Bueno, entonces miremos el tercer punto. El hombre natural vive por la parte emotiva, no por la parte espiritual. Primera de Corintios 2:14. Vanessa. Yo lo tengo, líder. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Mire tan bonita esa versión que leyó Vanessa. Como no tienen el Espíritu, no van a poder entender, no van a poder percibir, no van a poder comprender lo que es del Espíritu. El carnal quiere decir que sí lo va a poder entender y lo va a llevar al arrepentimiento. Y se van a dar cuenta que está equivocado, que lo peor fue apartarse de Dios. Entonces necesita volver a su creador. El natural no. El natural lo que hace es que eso son locuras. No hacen sino burlarse. Entonces, ¿cuántas veces usted ha podido ver que muchos hombres se burlan de lo que es la palabra de Dios? Ay, ¿por qué? Porque son hombres naturales, no tienen discernimiento del espíritu. Otro punto del hombre natural. Deformado espiritualmente, quiere decir, el hombre natural ve las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. Entonces, si usted le habla a un hombre natural y usted le dice que la fornicación es un pecado, que el fallarle a su esposa con el adulterio es un pecado, él no lo va a ver así. Él lo va a llamar, por ejemplo, es que para poder que mi matrimonio funcione, entonces yo voy y me doy un desliz para alimentar la relación. ¿Sí? Le está diciendo que eso es bueno, pero es porque él no puede comprender las manifestaciones del espíritu, porque está deformado espiritualmente. Está dañado.
Y llena los vacíos con filosofías huecas. Quiere decir, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que usted no se deje llenar de filosofías huecas, de falsas tradiciones. Entonces, estos hombres que son naturales, y ustedes ya saben quién les estoy hablando, estos hombres naturales se llenaron de filosofías huecas y han dado interpretaciones erradas de la Biblia. Entonces, que hay otro mediador, otra mediadora entre Dios y los hombres, que hay ¿cómo se llama? Donde van los muertos. Bueno, se me olvidó. Y que después Purgatorio. el purgatorio, eso, el purgatorio. Que existe el purgatorio y que entonces después de que usted y yo nos muramos, entonces podemos ir al purgatorio y entonces si pasamos por el juego, nuevamente vamos a poder tener vida en Cristo y eso es falso, eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Pero ¿es por qué? Porque están llenos y se han llenado esos vacíos con filosofías huecas y falsas tradiciones. Entonces, el hombre natural siempre usted lo va a poder identificar por esas manifestaciones. ¿Cuáles manifestaciones? Su espíritu está muerto, quiere decir, no va a poder ver a Dios. Separado de Dios. Vive por su parte emotiva. Las cosas de Dios son locura. Deformado espiritualmente y llenando vacíos con filosofías huecas. El hombre entró en rebeldía y murió espiritualmente. Bueno, me dicen si cambia la diapositiva. El hombre Sí, necesita restaurar el espíritu. Viendo entonces, ya estamos viendo entonces que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí vamos. Ya pasamos el hombre natural. ¿Cómo está el hombre actualmente? Ahora, el hombre tiene... El hombre... el espíritu más bien, es que me perdí. El espíritu tiene una sustancia... Déjame que con un micrófono abierto. Ya. Entonces, el espíritu tiene una sustancia, una personalidad, aunque es invisible. Recuerden, nosotros no vamos a poder ver el espíritu, no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder plasmar. El Espíritu Santo y el espíritu del hombre son invisibles, lo mismo que el alma. El espíritu y el alma son invisibles, intangibles, ¿sí? Pero ellos tienen ¿qué? Personalidad y tienen sustancia. Por ahora entonces está fuera de nuestro alcance comprender la esencia intrínseca del espíritu. Lo que hoy sabemos de su sustancia, lo sabemos por sus manifestaciones. ¿Qué necesitamos nosotros saber del espíritu? Vamos a mirar algo importante y es ¿qué hace el espíritu en nuestra vida? Y vamos a mirar cómo el espíritu es comparado a ese lugar santísimo. Para que vamos, les voy a cambiar la diapositiva. ¿Listo? El hombre necesita restaurar el espíritu. ¿Sí? ¿Joana? Líder, qué pena. ¿Qué dice en la parte izquierda del círculo de comunión con Dios? ¿De cuál, hija? En la parte izquierda del circulito de comunión con Dios, el que está en la diapositiva. Ah, comunión con Dios. Alcanzo a leer. Bueno, entonces, mira, ya le voy a explicar. El hombre necesita restaurar el espíritu. Entonces, el espíritu tiene comunión con Dios.
Quiere decir, el hombre tiene vida. El hombre necesita tener un equilibrio en las relaciones interpersonales y tiene salud total. Ese es el tercero, hija. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 6? Alguien que lo tenga allí. Juan 3, del 1 al 6. Sí. Dice, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, des- respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, entonces miremos acá. Volviendo a la diapositiva, dice, el hombre necesita restaurar el espíritu, necesita nacer. El hombre necesita aceptar a Cristo para obtener salud mental y física y para tener en el espíritu vida. Recuerde que el hombre cuando muere o cuando peca, Adán, el hombre, el espíritu murió. Su parte emotiva fue desequilibrada, quiere decir, perdió la salud mental. Y el cuerpo se volvió receptor de enfermedades. Cuando recibe a Cristo, que fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, necesitan nacer en el Espíritu para poder, ¿qué? Tener vida. Y si yo tengo vida, entonces voy a poder tener salud mental y salud física. Voy a poder entonces restaurar mi parte emocional. Por eso es que Filipenses 4:8 le habla de los pensamientos y le dice que todo lo que agrade al Señor en eso pensar. El hombre desequilibrado no va a pensar en lo que agrada al Señor. Por ejemplo, un hombre morboso. ¿Usted cree que un hombre morboso va a agradar al Señor? No. ¿Él en qué está pensando? En ver y en cómo morbosear o cómo decirle palabras que ultrajen a la mujer. Mire que es una persona que está apartada del Señor. Un hombre entonces que tenga pensamientos de Dios o los pensamientos agraden a Dios, ¿en qué está pensando? En lo bueno, en lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo que tiene buen nombre. Eso dice Filipenses. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, mire, en esto tienen que pensar, ¿por qué se desgastan ustedes pensando en las cosas malas, en las cosas que los perturban? Entonces mucha gente está pensando en el fin del mundo, mucha gente está pensando en cómo hacerme rico, en cómo, pero se me olvida en que mis pensamientos tienen que ser agradables a Dios. Cuando nazco de nuevo, cuando tengo vida en el Espíritu, mis pensamientos van a ser agradables a Dios. Por ende, mis emociones van a ser conformes al Señor. Ya voy a tener unas emociones de amor. Ya entonces mis emociones van a ser controladas por el Espíritu Santo. Y mi voluntad ya no es la mía, va a ser ejecutada la voluntad de Dios en mi vida. Yo soy el ejecutor de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios me dice a mí vaya por el camino de la derecha, pues yo tomo el camino de la derecha. Esa sería la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y yo vengo a ejercerla. ¿Sí ve lo que significa nacer de nuevo? Entender esa comunión con Dios para que podamos tener vida en todo el ser. Nuevamente, volvemos a las funciones. Entonces, permítame un momento, voy a poner algo acá para no perderme.
Listo. Vamos a mirar entonces esas funciones del ser. Carito, No, líder, no, no, no. ¿no? Bueno, pónganle pues cuidado. La función del espíritu, ¿sí? Hay una relación con Dios. En la intuición le dice, permite conocer y, ojo, permite conocer y hacer la voluntad. La conciencia da testimonio de nuestra conducta y la comunión recibe la adoración del hombre para Dios. Ojo. Eso significa, si ustedes están viendo la parte del centro del círculo, dice vida en el espíritu. Quiere decir, cuando a mí me hablan, y a usted toda la vida le han dicho, viva en el espíritu, viva en el espíritu, viva en el espíritu. Y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿qué es vivir en el espíritu? Ah, no pecar. No. Vivir en el espíritu es que mi intuición me permita conocer todos los días la voluntad de Dios. Que mi conciencia dé testimonio de mi conducta. Es decir, no me voy a sentir culpable, porque el Espíritu Santo me hace que redarguir del pecado. Y tengo una comunión que no es que recibe, sino que me permite realizar la adoración al Señor. Porque a través de la comunión es que yo adoro. Yo no adoro a través de la voluntad ni de las emociones. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo le voy a adorar? ¿Cómo le voy a poder entonces reconocer sus grandezas? Recuerde que adoración es reconocer la grandeza de Dios, sus prodigios, sus milagros y sus sanidades. Eso es adoración. Cuando a mí me hablan de adorar, me hablan de reconocer. Adoración no es la canción que escuchamos nosotros. Ay, vamos a adorar al Señor. Y entonces poner una canción muy bajita o que no se siente con instrumentos musicales muy fuertes. No. Cuando a usted le digan o cuando usted quiera adorar al Señor, póstrese y reconózcale toda la grandeza del Señor. Cuando ustedes van al libro de Éxodo, capítulo 15, me parece, o 16, el cántico de Moisés y Miriam, ellos están adorando al Señor. Ellos reconocen esa grandeza de lo que es el Señor. Entonces, mi comunión es la que me permite hacer eso. ¿Entendido esa parte? Intuición, entonces, la vida en el espíritu es que la intuición me permita conocer la voluntad de Dios todos los días, que mi conciencia dé testimonio de mi conducta y la comunión me permita la adoración. Así, recibe la adoración del hombre, está bien escrito, recibe la adoración del hombre. Quiere decir, la comunión me permite entonces adorar al Señor. ¿Listo? Yo te pongo un ejemplo, líder. Dígame, hija. La intuición es, por ejemplo, cuando si yo estoy en el Señor y yo le oro, le busco todos los días, y a mí una compañera me dice, ay no, quédate con ese bono porque no pasa nada, igual sobró, ¿sí? Entonces digamos que mi intuición me lleva, esa relación con Dios me lleva a decir, eso no lo hagas, eso no está bien, ¿sí? Como que me da esas alertas diciendo pilas, que por ahí no es, esa no es la decisión, no lo vas a hacer. Y digamos que si yo lo llegara a hacer, el tema, si yo caigo en eso, el tema de la conciencia es que empieza a decirme, ¿por qué lo hiciste? Eso estuvo muy malo, no debiste hacerlo. O si yo no lo hice, la conciencia me dice, bien, hay paz en mi corazón porque no caí, porque estoy firme, porque estuve perseverante en lo que está buscando Dios conmigo. ¿Es así? Sí, y te faltó la comunión. Quiere decir que, por ejemplo, la intuición le dijo a usted, no lo haga. Usted no lo hizo, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. La conciencia está dando testimonio de que actuaste bien. Y como actuaste bien, tienes un espíritu que va a poder adorar al Señor, que esa es la comunión. O Pero sea que si, si yo hubiera hecho lo contrario,
caigo, a pesar de que Dios me dice, el Espíritu Santo me dice, no lo hagas, yo lo hago, pasa la conciencia, o sea que pasa una comunión cuando hay un arrepentimiento. ¿Sí? Ok, Porque si usted, por ejemplo, lo hubiera hecho al contrario, usted hubiera tomado, digamos que usted tomó ese coso, su conciencia entonces empezó a hacerla sentir culpable, ¿usted cómo le va a decir al Señor y cómo va a poder entrar en adoración cuando su cuerpo o cuando su mente y su conciencia le está diciendo que usted lo hizo malo? Ya no hay una vida en el espíritu. ¿Sí ve? y ahí muy posiblemente no lo hago porque me puede más la culpa y el sentirme La que vergüenza. no he aceptado de que Dios me va a perdonar y no lo termino haciendo. Sí, sí. Ese es lo que queríamos ver con esto. Bueno, vamos a mirar entonces cómo se parece o la comparación de las funciones del Perdón. espíritu. ¿Mm? Hágale bien, tableta. Buen día. Perdón, mi pregunta es la siguiente. Estoy un poquito embolatada. O sea, mi conciencia es el corazón, ¿verdad? El No, sentir, lo que me... no. Deja oír. Que la El abuelita está... corazón, recuerde que el corazón es el filtro. No, la conciencia es una función del espíritu, pero no es el corazón. El corazón es el intelecto, pero no la conciencia. Vamos a ver una clase donde vamos a dar abrir lo que es el corazón y cómo lo vamos a estudiar desde la Biblia. Entonces, su conciencia lo que hace, hija, es recibir esas manifestaciones de lo que el Señor da testimonio de ti. ¿Me explico? Carolina lo dijo. Entonces, por ejemplo, a mí se me aparece hoy y me dicen, mire, le voy a consignar a la iglesia en diezmos 50 millones. Usted coge 25 para usted y nos devuelve 25 para nosotros, porque eso ha pasado. Si yo digo, yo lo puedo hacer, pero el Espíritu Santo me dice, no lo vaya a hacer porque eso es un delito, porque eso es plata mala vida, ellos necesitan limpiarla. Te están haciendo, te están usando. Si yo lo hago, mi conciencia me empieza a acusar, no es mi corazón, es mi conciencia espiritual, que recuerde que la conciencia espiritual es la que se usa o para usted discernir entre lo bueno y lo malo. Mi conciencia empieza a acusarme y me hace sentir culpable. Y cuando yo me siento culpable, pierdo mi comunión con Dios, me aparto. Por eso es que el pecador, el hombre carnal, normalmente termina apartado de Dios, porque su conciencia lo está acusando del pecado. Y él no va a volverse, él no va a estar, porque puede ser que el pecado le pueda más. Entonces, él no tiene comunión con Dios. Decía, no, la conciencia no es el corazón. Después vemos en la parte del corazón, que es una materia, y le vamos a la conciencia, el corazón recuerde que es el intelecto, ¿sí? Y el conocimiento. También se conoce como la voluntad más bien, ¿sí? El corazón es el que me hace actuar allí. Vanessa, Es como las personas, pues, que normalmente dicen que es la moral. la conciencia es como la moral, ese sí puede ser, ese sí puede más como estar como más centrado hacia la conciencia. Pero recuerde que esa moral, no, hija. Bueno, la conciencia está muy relacionada en lo que pienso y en lo que digo. No. La conciencia es Ah, más, lo que siento, ¿no? no, la conciencia, no, porque es que cuando lo pienso, en lo que pienso y en lo que hago, se relaciona más hacia la parte emotiva. La conciencia, les quiero explicarla. Déjenme, yo me vuelvo. Bueno, déjenme, yo sigo porque es que ahorita en la lección en la diapositiva que sigue, habla de la conciencia y les voy a profundizar en la conciencia. Espérenme, yo termino acá la comparación de las funciones del espíritu. Entonces, están viendo la diapositiva donde se relaciona la comparación de las funciones del espíritu con el lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Bueno, incluso el tema de hoy en la noche, de mañana, en nuestro culto de dominical, vamos a hablar de ese lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio,
el lugar santo, el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía una cubierta que se llama propiciatorio. El propiciatorio, pues lo dije ya, la tapa, y tenía dos querubines que se miraban de frente, inclinada su mirada hacia abajo, con sus alas abiertas, y sus alas se tocaban unas con las otras. De tal forma que esos querubines representan la gloria de Dios. Pero esos querubines también eran los que acusaban al hombre. ¿Por qué les hago, o por qué les hago ese abrebocas de lo que es ese lugar santísimo? La ley de Dios estaba en el arca y les indicaba a los israelitas lo que debían de hacer. Dios se revela a sí mismo y su voluntad por medio de la ley. Igualmente, Dios nos da a conocer su voluntad, muestra su voluntad por medio de la intuición. Entonces, en la diapositiva, usted está viendo que dice intuición igual a la ley de Dios. Quiere decir, si yo lo comparo con el lugar santísimo, la intuición, dentro del arca estaba la ley de Dios, estaba el maná y la vara de Aarón. Entonces, esa ley de Dios era la que condenaba al hombre cuando ellos iban a la expiación. Entonces, cuando mataban el cordero, rociaban la sangre sobre el propiciatorio, el hombre era expiado, quiere decir, borrada, perdonada su culpa por un año. La intuición, cuando me la da a entender entonces aquí, en la parte de las tres dimensiones del ser, ¿qué le está diciendo? La intuición es la que nos da a conocer la voluntad de Dios. La intuición es la que nos permite tener y percibir esa manifestación de la ley de Dios. Ahora, lo que decía Carlos ahora, si la ley de Dios me dice a mí, no fornique, no adultere, ¿yo qué tengo que hacer? A través de la intuición entender lo que la fornicación, el adulterio, el homicidio, el robar, el desear la mujer del prójimo, el desear los bienes ajenos, el causar calumnia, el mentir, pues va en contra de Dios. Y la intuición me lleva entonces a comprender que no lo debo de hacer, porque percibo la manifestación de Dios. Percibo Dios cómo se manifestó a los israelitas a través de la palabra de Dios en el monte Sinaí. Ahora, a nosotros los cristianos, el Espíritu Santo, ¿cómo nos manifiesta la palabra y la voluntad de Dios? A través de la intuición. Comprendamos entonces que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 12. Es la intuición. La intuición entonces me lleva a que yo perciba esa manifestación de Dios, que yo pueda entender que lo que Dios me da en instrucciones lo debo de cumplir y no se me vuelva una carga. Porque los israelitas, los mandamientos, los cumplían, pero se les volvieron después una carga. Sobre el arca, entonces, estaba el propiciatorio. En ese propiciatorio era regada la sangre del cordero, se rociaba. Y Dios manifestaba su gloria y recibía la adoración del hombre. Es decir, de modo que el propiciatorio se podía comparar con la comunión. ¿Por qué? Cuando el espíritu de cada persona redimida por la preciosa sangre de Cristo fue regenerado. Es decir, ese espíritu que no podía adorar a Dios porque estaba muerto, ya lo vimos del hombre natural, que no podía ir y llegar a esa presencia de Dios, como fue regenerado con la sangre de Cristo, fue rociada, fue lavado, sino que a diferencia del propiciatorio, era cubierto por un año, usted y yo fuimos borrados la culpa,
borrado el pecado eternamente, tanto el pasado, presente como futuro, ahora tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva santidad. Entonces, ¿eso qué me permite? Que ahora mi espíritu, el que estaba muerto, ahora viene entonces ¿a qué? A gloriar, a adorar al Señor. Quiere decir, yo ya tengo comunión con Dios, tengo comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque fui rociado con la sangre del Altísimo. Si no se rocea la sangre sobre el propiciatorio, nunca puede haber comunión, recuérdelo. Si no hay sacrificio, no hay redención. Y si no hay redención, no hay comunión. Fuimos entonces ahora redimidos, ya no somos hombres naturales, sino hombres espirituales, y por ende yo ya tengo una comunión que me permite adorar a Dios. Dios únicamente podía tener comunión con los israelitas por medio del arca, sobre el propiciatorio. Del mismo modo, Él solo puede tener comunión con los creyentes por medio de su Espíritu, el cual fue lavado con la sangre de Cristo. Si no hay lavamiento con la sangre de Cristo, quiere decir, si usted y yo no aceptamos a Cristo, no puede haber comunión, no puede haber adoración. Tercero, de acuerdo con el idioma original, el arca es el arca del testimonio y los 10 mandamientos que contenían presentaban a los israelitas el testimonio de Dios. Si ellos cumplían la ley, las 2 tablas que yacían en el arca los aprobaban y si no, los condenaban. ¿Sí? Los 10 mandamientos del arca acusarían silenciosamente a ese israelita. Léase el libro de Levíticos para que usted mire las diferentes holocaustos, especialmente Levíticos 14, si no estoy mal, habla de el holocausto para expiación. Y usted va a poder entender esto de la conciencia. Entonces, quiere decir que a los israelitas esa palabra de Dios los acusaba. Les decía, usted es culpable o no es culpable, porque ahí quedaron escritos los 10 mandamientos. Y eso estaba dentro del arca. De igualmente, el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en nuestra conciencia. Ahora sí, en nuestra conciencia. Quiere decir, el Señor trajo toda su palabra a mi conciencia para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me aprueba y lo que me desaprueba, en lo que me acusa y en lo que no me acusa. Por eso es que la conciencia es la que me acusa o la que no me aprueba. Caro lo dijo en el ejemplo. Si ella lo hubiera tomado, su conciencia la hubiera acusado. Pero si no lo toma, su conciencia lo hubiera aprobado. Y por ende tiene un espíritu para poder tener comunión. Mire lo importante de la conciencia. Para que esa conciencia dé testimonio de nuestra conducta. Es que, ¿se acuerdan que hay un dicho que dice que a nosotros no nos puede ver el pastor, pero sí nos puede ver Dios? Pues resulta que a nosotros lo que nos ve es la acusación de la conducta, de la conciencia, que nos mantiene diciendo, mire, fallaste. Ojo que no se vaya a volver tampoco legalista en la parte de la conducta, porque muchas veces nos podemos equivocar en la parte espiritual a través de la conducta. Y entonces, cuando usted y yo nos volvemos legalistas o damos una mala información a estos sentidos, a estas funciones del espíritu, como la intención, la conciencia y la comunión, vamos a crear 3 necesidades. Una vida legalista, una vida neuroespiritual, quiere decir que nos movemos por emociones y no por lo espiritual, y una vida, se me olvidó la otra. Ahorita se las digo. ¿Cuáles son las otras 2? ¿Cuál es la otra? Entonces,
Romanos capítulo 9, versículo 1. ¿Qué dice? Entonces recuerde que la conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, verdad digo, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Sí, mire lo que dice entonces Romanos 9:1. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando yo puedo entender que mi conciencia es la que me hace discernir entre lo bueno y lo malo, cuando la conciencia es la que me acusa o la que me aprueba, yo voy a aprender entonces de la palabra de Dios. Hijita o hijito, ¿quién está? Líder, una consulta. Hágale, hijo. Para determinar si nuestros lineamientos o digamos que lo que queremos expresar a quienes nos escuchan están determinados por una conducta legalista o no, ¿cuáles deben ser, digamos, esos condicionales? Porque a título personal, que no debe ser el deber ser, entiendo, si a bien entiendo, valga precisar, desacondicionado por uno, lo que definimos en principio cuando se estableció los lineamientos de lo que significa o denota vida. Dos, lo que en el momento inmediato a la hora de exhortar a los seres que nos escuchan, decir, esto lo que refiero es legalista o no, yo siento como que, bueno, cuando yo defino, ¿estoy siendo legalista o no? Bueno, ponle pues cuidado. Entonces, cuando yo tengo una conciencia legalista o una conciencia neuroespiritual, ¿cuándo soy legalista? Por ejemplo, le voy a dar así, una persona se volvió cristiana, ¿sí? Se volvió cristiana, pero vive en unión libre con su esposo. Yo me vuelvo legalista y empiezo a acusarme, por ejemplo, en el acto íntimo, entonces yo me empiezo a acusar de que yo estoy en pecado con el Señor. Si usted lo mira desde la parte de las escrituras, usted está en fornicación y eso está legalmente. Pero, ¿dónde me vuelvo legalista? Que entonces yo digo, dejo de ir a la presencia de Dios porque el pecado me acusa, sabiendo que yo lo que necesito es ir a la presencia de Dios para que el Señor me limpie, para que el Señor me restaure, para que el Señor sane. Entonces, ¿y cómo me va a sanar el Señor? Pues me va a llevar entonces a proporcionarme tanto la parte económica como todos los anhelos y deseos para poder ir y llevar mi matrimonio ante la presencia de Dios. Entonces, me vuelvo legalista, es queriendo culparme por aquel pecado que realmente está en mi vida, pero que yo hoy no lo puedo solucionar hasta que no esté en presencia de Dios, hasta que yo no vaya y le diga, Señor, mire, o hasta que el Señor no me dé los recursos y el anhelo y en el deseo para el matrimonio. Entonces, yo me puedo volver legalista en eso. No, yo no vuelvo ante Dios porque es que yo estoy pecando. Es verdad. Dígame, hija. Líder, y tomando su ejemplo, también es volverse legalista cuando una persona se siente muy acusada por ese pecado y decide no volver a tener relaciones con su pareja. Sí, es legalista porque, hija, mire, lo que pasa es que Dios, y le voy a dar esto, yo no estoy diciendo que al estar viviendo en unión libre sea sano, no. Pero si usted tenía un esposo, conoció de Cristo, ¿dónde tengo que yo entrar
a vivir la vida en espiritual. No les estoy diciendo que se queden eternamente viviendo en unión libre, no. Tienen que ir ante el altar y decirle al Señor para que el Señor bendiga su matrimonio. Lo que pasa es que, ya hijo, ya le doy la palabra, yo no me puedo volver legalista en decirle a mi esposa, porque yo me volví cristiano, no tengo intimidad contigo porque eso es pecado. Sabiendo que de pronto mi esposa aún no es cristiana, entonces yo lo que voy a llevar es que mi matrimonio, mi hogar, de pronto con hijos, se dañe. Les hago la pregunta, ¿será que Dios quiere que ese matrimonio, que esa unión que hoy existía donde hay unos niños, se aparten porque yo no puedo o porque la iglesia me dijo o porque yo malentendí esa palabra y entonces yo no quiero tener esa relación con la persona porque me estoy volviendo, porque es un pecado? ¿Sí? Exacto, mire, Gray dice, hay que buscar la solución del Señor. ¿Qué tiene que hacer usted como esposa? Ah, bueno, entonces me voy a arrodillar para que el Señor ponga tanto en mi esposo como en mí, el querer casarme, el querer entonces que nos dé los recursos financieros si los necesitamos para poder llevar mi unión a ese sagrado matrimonio y empezar a vivir plenamente mi vida íntima. ¿Sí ve? Sin necesidad de dañarlo, porque es que Pablo mismo dice que si usted es creyente y usted tiene un esposo que no es creyente, no se separe de él. Entonces, hace muchos años, yo venía de Buenaventura y una señora se sentó y se puso a hablar. Y entonces en su iglesia le exigieron que ella no podía tener intimidad con su esposo porque su esposo no era cristiano y porque no se habían casado. Entonces, mire cómo yo puedo destruir el hogar. ¿Qué pasó con el esposo? El esposo se fue y dejó tirado a su esposa con sus 2 niños. Dígame si Dios lo va a aprobar. No, yo me vuelvo legalista en esa parte. Yo no le estoy diciendo que estoy aprobando en que usted viva en unión libre. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted ya vive en unión libre, hombre, tratemos de solucionarlo para que la conciencia no me acuse. Hijito. Líder, me excuso, pero bueno, digamos que en la posición de legalista o no legalista, quisiese, en el marco de lo que connota vida, denotar doctrina, y es decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo dar permisividad a quien me escucha para denotar, eres legalista, soy legalista en el marco de la permisividad o no? Ahora bien, trayendo a colación el tema de Vanessa, no lo tenía presente, pero bueno, es un tema que de otra forma nos permite tener un ejemplo a colación, y es, sí, en efecto, en el marco de los devocionales y demás, las mujeres siempre son aquellas personas que permiten, título personal, me adhiero a eso, que los hombres lleguen a, pero decir que debo ser permisible o no permisible en el marco de referir que obligo o no obligo a mi cónyuge en función de soy legalista o no. Bueno, hijo, le explico allí. Entonces, por ejemplo, ¿qué llegamos nosotros? Por ejemplo, yo me encuentro una pareja que no está casada. Y yo lo que primero le digo a la persona es, cásese para que no esté en pecado. Pero nunca le digo, divórciese o deje a su esposo. Porque el legalismo es que si yo no le doy una buena instrucción a mi discípulo, él va a dejar y va a abandonar a su familia. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, entonces, ¿qué podría ser legalista? Por ejemplo, Pablo dice, me parece que en el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo dice que
si para él ganarse una persona necesariamente tiene que ser como esa persona. Entonces, por ejemplo, él dice, si para ganármelo necesito volverme un legalista en la palabra, me vuelvo legalista, aunque yo no esté viva en la palabra, sino que esté en la palabra del Señor, apartado de la ley, en la ley del hombre, y estoy en la ley de Dios. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted hoy es que entender la palabra o volvernos legalista es que nosotros no nos volvamos extremos, que por ser tan legalistas o por ser tan extremos más bien, dañemos el corazón de otro. Lo voy a llevar a un ejemplo mucho más cotidiano, y es el vestir. La palabra de Dios dice que usted se vista decorosamente, dice el Primera de Pedro, capítulo 3, me parece que es el versículo 2 o 3. Dice, vístase decorosamente. Quiere decir, una mujer cristiana se debe vestir decorosa. ¿Y qué es vestirse decorosa? No mostrando sus senos, no teniendo unos escotes pronunciados, no mostrando el estómago, no con ropas que sea muy subjetiva, ¿sí? Que sea abrigada, digamos, abrigada en el sentido de que usted se cubra, pero en ninguna de la parte de la Biblia dice que usted no se puede poner un pantalón. Entonces yo me vuelvo legalista cuando condeno a aquella mujer porque no se pone una falda. O la condeno porque entonces su vestido no es largo hasta los tobillos, sino que lo tiene un poco más abajo de la rodilla. Eso es legalismo. La palabra de Dios dice, vístase decorosamente. Yo ya tengo que mirar, bueno, ¿qué es vestirme decorosa? Al hombre le dice, ame a su esposa, no le hable, trátela bien. ¿Sí? Entonces, esas son instrucciones que Dios me ha dado. El legalista, ahí cuando me hablo, no es que la Biblia me dice que yo no le puedo hablar a mi esposa, no. Me está diciendo que háblele bien. Me está diciendo, vístase decorosa. Quiere decir, no le está diciendo, vístase toda hora, 24 horas en falda. No, usted se puede poner su jean, su pantalón, eso sí, vístase decorosa, que entonces si usted se puso una licra, pues se va a poner una blusa larga, ¿sí? Que le cubra. Porque, ¿qué hace eso? Entonces, también la palabra dice que usted entonces no lleve a que el otro peque. Entonces, si usted se pone un pantalón bien ajustado, pero se pone una blusa corta, pues la otra persona va a tener malos pensamientos. Pero si usted llega y se pone su pantalón apretado y se pone una blusa larga que le llegue a mitad del muslo de la pierna, pues usted no está vistiéndose mal, ¿sí? Hijo. Pero, líder, digamos que uno pretender el buen actuar a título personal en función de un supuesto buen conducto o buen, digo yo en mi ignorancia, buen atuendo que no irrumpe mi conducto, considero que a título personal me equivoco, excuso, no es el conducto, digamos, que debería ser, porque en principio mi actitud y aptitud en teoría no debe estar subyugada y o condicionada por el exterior, entendiéndose que soy seguidor de Cristo. Por tanto, si esa persona, llámese prostituta, llámese buen vestir, incómodo vestir a la luz de mis ojos, no debe ser un condicional. Por tanto, de definir que debe de vestir de X forma para evitar que sus prójimos, eso es un tema a título personal de ella, una vez conozca el por qué no debe de hacerlo. Hijo, lo que pasa es que, por ejemplo, la palabra de Dios me dice a mí que yo no sea piedra de tropiezo para otro. Entonces, cuando él le dice cuando Pedro le dice, vístase de una forma decorosa,
también le está llevando a que no nos volvamos piedra de tropiezo para otro, porque recuerde que, Pero bueno, líder, vamos a mirar entonces y vamos a entrar de lleno en la intuición. La intuición, como lo vemos en la diapositiva, la Biblia no nos dice de qué modo siente el corazón del hombre, sino el modo en que siente y funciona su espíritu. Esa es la mejor interpretación que le podamos dar. Bueno, la intuición. La intuición entonces tiene 3 características especiales. Y es que es discernimiento, que me permite conocer la voluntad de Dios, la revelación, que es la adquisición de conocimiento, y la vida eterna, que es el conocimiento del único Dios verdadero. ¿Sí? Cuando usted va al libro de San Juan, ahorita lo vamos a ver el versículo, nos dice que la vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero. Entonces, la intuición nos relaciona estas 3 funciones específicas para poder que tengamos la vida en el espíritu, quiere decir discernimiento, revelación y vida eterna. Una persona que anda en la carne no va a poder tener discernimiento, no va a tener revelación y pues no va a poder conocer al único Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, podríamos comprender entonces que el espíritu humano posee todas las funciones. También veremos que las funciones y los sentidos del espíritu humano son tan extensos como los del alma. Todo lo que pertenezca al alma, ya sean pensamientos, decisiones o sentimientos, también los posee el espíritu. Esto nos muestra cuán importante es aprender a distinguir lo espiritual de lo anímico. Cuando el creyente experimenta la obra profunda de la cruz y del Espíritu Santo, gradualmente llega a experimentar y a conocer qué es del alma y lo que es del espíritu. Así que entonces, vamos a empezar con esa intuición y vamos a ver lo siguiente. Hay unos versículos que están allí, se los voy a leer y usted les va a hacer un estudio en su casa. El cuerpo es la base para el espíritu. El cuerpo tiene sus sentidos y el espíritu los suyos. Aunque el cuerpo es la base para el espíritu y tiene una relación muy cercana a él, son totalmente diferentes. Cumplen funciones diferentes. Cuando el hombre vive en el espíritu, puede detectar cosas que van más allá de sus sentidos físicos. Hablábamos ayer o antier de Lot. Lot no vivió en el espíritu, lo vivió en los sentidos físicos, quiere decir, por vista. La fe de Lot no era una fe de creer en lo que no se ve, sino que tenía que ver para poder creer, como Tomás. Entonces, los versículos del sustento de estos sentidos son los siguientes. El espíritu está dispuesto. Mateo capítulo 26, versículo 41. Ahorita se los envío una foto al grupo para poder que avancemos. La Biblia entonces nos dice, primero nos da unas funciones o unos estados en cual la intuición funciona. La primera es la senda espiritual. Los sentidos y las funciones del espíritu crecen y se desarrollan. Yo miro, sí, camino. Ahí. La senda espiritual. ¿Te la están viendo allí, cierto? Bueno. Esa senda espiritual, entonces, si el creyente no ha tenido experiencia de que su espíritu se separe del alma y se una al Señor en un solo espíritu, es difícil discernir los sentidos del espíritu. Quiere decir, si usted como creyente todavía sigue correlacionando las emociones con lo espiritual, usted no va a poder discernir, no va a poder tener el entendimiento de lo que es la intuición. Pero una vez que el poder del Espíritu Santo es derramado en su espíritu, recuerda que yo le había dicho que el espíritu entonces es lleno por el Espíritu Santo, el hombre interior es fortalecido, su espíritu posee los sentidos y las funciones de un varón plenamente maduro. Quiere decir que cuando mi espíritu sea lleno, cuando mi espíritu entonces se mantenga, cuando mi espíritu entonces venga a prevalecer el Espíritu Santo, yo voy a poder entonces vivir una vida que pueda separar el espíritu y el alma. Recuerde lo que dice
Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que separa el espíritu y el alma. Yo necesito vivir esa senda espiritual para poder hacer una separación de lo que son las funciones del espíritu y lo que son las funciones del alma. Normalmente nosotros las correlacionamos y no se puede. Para poder tener sanidad en el espíritu, no las podemos tener así. Vamos a hacer 4 preguntas. ¿De dónde proviene nuestra intuición? ¿De dónde? La segunda es, ¿cómo podemos andar según nuestro espíritu? La tercera es la batalla entre la intuición y la mente y la diferencia entre la intuición, la mente y la voluntad.